Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar un poco o vamos a dar una introducción o una pequeña introducción a lo que es TICS. Entonces, TICS es una herramienta que nos permite hacer gráficos en un documento látex sin el auxilio de otro software, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver desde lo más básico, digamos una línea recta, vamos a ver cómo poner colores, vamos a ver cómo situar puntos, vamos también a ver un poco sobre los colores y la etiquetación digamos, de texto, la colocación de texto en las figuras y también vamos a ver cómo generar curvas. Entonces, vamos a comenzar con decir de que en nuestro preámbulo tenemos que, digo, para trabajar con TICS, tenemos que, vamos a hacer un poco más grande acá el texto. Vamos a tener que escribir en nuestro preámbulo. Vamos a ver acá, esto, use package TICS. Entonces vamos a tener que poner instalar ese paquete en nuestro preámbulo para que cuando nosotros estemos trabajando pues con estos comandos no genere ningún problema y todo pues surja normal. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar diciendo de que eh, vamos a acá. Es la primera, esta lámina. Con esta vamos a comenzar, que es lo primero que hace. Para hacer digamos, dar las indicaciones de qué es lo que queremos hacer, esto lo vamos a hacer dentro o en el entorno de Begin Text Picture y el End Text Picture. Entonces, dentro de esos dos comandos vamos a introducir lo que nosotros queramos. Y lo que vamos a hacer es, lo podemos hacer como el backslash text y después y seguido de backslash draw. Entonces luego bueno, en primer lugar vamos a hacer un círculo y un círculo donde está centrado en el punto 0,0, es decir, digamos el origen, si lo vemos como en un plano, si lo pensamos en el plano cartesiano, ¿verdad? Y lo vamos a escribir circle, es decir, vamos a escribir círculo en inglés y seguido de radio, que es lo vamos a escribir en este caso 1 centímetro. Entonces ya vamos a ver un poco más adelante que lo podemos escribir de otra forma, como radius igual a lo que queramos. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y al finalizar, no olvidar que vamos a terminar la indicación con un punto y coma. Luego lo que sigue pues ya va a ser otra indicación que le vamos a dar para que nos aparezca acá en la figura. Bueno, entonces en la primera línea lo que hemos hecho, hemos dibujado una circunferencia, que es esta que está acá, centro el punto 0,0 y radio 1. Y le hemos dado otra indicación, es decir, este pleca o backslash draw es dibujar, entonces todos van a llevar, bueno, la mayoría va a llevar esto, solo cuando hagamos figura, ¿verdad? Entonces va a llevar el backslash draw. Luego en este caso vamos a hacer un rectángulo y entonces vamos a citar un punto, vamos a indicar los puntos donde quiero que estén los vértices del rectángulo. En este caso tenemos el punto de menos 1,0, luego a 0,1, a 1,0 y al 0,-1. Y estas signos menos que vemos ahí, entre cada uno de esos dos puntos, indica que vamos a trazar una línea que va, por ejemplo, del menos 1,0 al 0,1, que sería esta línea de acá. Entonces sería esta línea de acá. Y luego la siguiente del 0,1 al 1,0 y la siguiente del 1,0 al 0,-1. Y esta de acá, ya no lo indicamos, es decir, pero al final le ponemos el ciclo. Le ponemos el ciclo y significa que del punto 0,-1 va a ir
punto menos 1,0. Entonces quiere decir que cierra un ciclo. Entonces, esa indicación que le hemos hecho lo vamos a cerrar siempre con el punto y coma, y es este recuadro que está acá. Ahora, la segunda indicación o la tercera indicación que le hemos dado, pues es la misma que la primera. Es decir, hemos dibujado un círculo igual, de centro 0,0 y, o sea, el origen, y radio 1. Ahora, se preguntarán por qué están una figura después de la otra, y se preguntarán también por qué hay un texto ahí. Es decir, si el texto podemos visualizar lo que está justamente antes del entorno text picture. Entonces, bueno, para evitar esos inconvenientes, en lo que se tiene que trabajar después en lo que tenemos que poner este entorno es dentro de un begin figure. Entonces, si lo ponemos en un begin figure, aparte de que no va a aparecer texto sobre nuestras figuras que estamos haciendo, todas las indicaciones que le demos la va a poner en un solo plano. Entonces, esto que está acá, esta circunferencia está en un plano. Luego cerramos indicación solo en este entorno de text picture. Cerramos la indicación y damos otra indicación. Pero lo que me dibuja de esta otra indicación, lo que hace es un cuadrado, o lo que le estamos diciendo que nos haga después de la circunferencia. Y luego nuestra tercera indicación nos hace otra circunferencia después del cuadrado. Entonces imagínense que yo le doy una cuarta indicación, digamos, y lo que va a hacer es hacerme otro cuadrado después de la circunferencia. Entonces, en algún momento nosotros necesitamos hacer en las figuras que necesitamos hacer, necesitamos hacer varias cosas en un mismo plano. Entonces, pues necesitamos que lo haga en ese mismo plano. Entonces, lo que vamos a trabajar, como repito, vamos a trabajar en un entorno de begin figure. Bueno, entonces es lo que sigue. Entonces vamos a trabajar, vamos a escribir exactamente lo mismo. Vean, acá tengo el texto, y posteriormente pues tengo el entorno de begin figure, y luego está el begin text picture. Entonces, y luego tengo dos indicaciones. Tengo un círculo, que ya vemos cómo lo vamos a generar, y también tengo pues un rectángulo. Entonces es esta imagen que está acá. Entonces vean, ya al trabajar en ese entorno de begin figure, ya me sitúa todas las indicaciones que le digamos en un mismo plano. Entonces se fijan, ya tengo acá ya la circunferencia, y ahí circunscrito está el cuadrado. Entonces al final, si se fijan, yo acá le puedo dar otra indicación, y lo que haga lo va a hacer siempre en el mismo plano. Entonces le puedo dar una otra circunferencia, digamos, con radio 0,5 centímetros, siempre el centro 0,0, es decir, va a ser concéntrica con esta que yo tengo acá. Y recordad siempre terminar la indicación con el punto y coma. Si no lo terminamos con la indicación con el punto y coma, vamos a tener problemas a la hora de ejecutar nuestro código. Entonces, acá nos va a aparecer, esperemos que cargue un poco. También comentar de que acá también hay una indicación que le podemos dar, es de escribirle, digamos, un pie a la figura. Entonces, en este caso, si se fijan, acá me aparece este texto. Entonces, le podemos dar con este comando, que es precaptcha, y lo podemos ocupar, es decir, podemos de alguna forma explicar lo que se está haciendo en esa figura. Si no es necesario, pues no se le pone ese comando, pues si no pasa nada, se deja la figura tal cual. Pero bueno, si es necesario explicarle o ponerle un pie a la figura, una descripción a la figura, le podemos poner ese comando. Bueno, entonces ahí está.
tenemos dos circunferencias que son concéntricas, es decir, lo hemos citado en el mismo plano y eso nos lo hace el Begin Figure. Entonces, esto es muy importante. De ahora en adelante, pues vamos a trabajar dentro de ese entorno, porque vamos a ir viendo, pues, esto tampoco queremos que nos vaya generando, que nos vaya, digamos, generando cada una de las indicaciones que le demos en un plano diferente. Entonces, vamos a trabajar siempre dentro de este entorno cada vez que nosotros vayamos a hacer una figura con esta herramienta. Entonces, bueno, lo primero es eso. Cómo dibujar, digamos, siempre lo vamos a hacer con el Precat Draw, o digo el backslash, siempre me equivoco ahí con eso. El backslash, que es este símbolo que está acá, el backslash draw, y pues para el círculo centro y radio, y escribimos acá circle. Y para el cuadrado o la figura que nosotros queramos, es decir, las líneas, prácticamente esto como trazar una línea. Imagínense que simplemente deje sola, bueno, creo que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Así es que pasamos a la siguiente, vamos a ver cómo generar las líneas. Entonces, que prácticamente es esta de acá. Entonces, bueno, el texto lo dejamos ahí. Y esto que está acá es el backslash draw. Acá tenemos un punto y siguiente tenemos otro punto. Y dentro de esos dos puntos, lo que o coordenadas, tenemos el dos signos menos, o sea, que lo que indica que vamos a trazar una línea desde el punto 0,0 hasta el punto 3,3. Entonces vean, hay un punto de, digamos, prácticamente de partida, un punto de llegada, si lo queremos ver de esa forma. O simplemente tenemos que, para trazar un segmento de línea recta, pues tenemos que tener dos puntos y esos puntos tienen que ser los extremos. Entonces ahí los tenemos. Yo puedo cambiar las coordenadas a mi antojo y pues así va a ser la línea que nosotros pintemos. Entonces fácil, ¿verdad? Pintar líneas es fácil. Luego simplemente necesitamos colocar las coordenadas. Vean, acá ya cambió la línea. Entonces, es decir, solo colocamos las coordenadas de los extremos y luego pues seguido de estos o en medio de esas dos coordenadas los dos signos menos para que nos lo trace, nos lo haga las líneas. Entonces, pues así trabajamos con esta línea. Entonces vamos a ver lo siguiente. Bueno, así como generamos el cuadrado de la primera diapositiva, podemos generar polígonos, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer de la misma forma que lo hicimos al principio. Pero en este caso, si se fijan, en vez de agregarle el ciclo al final, ¿verdad? Lo que le agrego el punto de inicio, es decir, parto de ese punto, recorro todos estos puntos que yo escribo acá y luego pues llego al mismo punto. Entonces, en este caso, todos estos puntos que están acá son las coordenadas de las esquinas de esta figura o de los vértices de esta figura. Y pues es una figura cerrada porque pues partí del 0,0 y retorné al 0,0. Seguido, bueno, repito, siempre vamos a utilizar el entorno de Begin Figure, siempre lo vamos a hacer dentro del Begin Text Picture y luego pues ahí vamos a poner todas las indicaciones. En este caso pues tengo un polígono vamos a ver, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 lados. Entonces, es decir, al final yo puedo modificar esto, pues lo puedo hacer de menos lados y lo puedo hacer de más lados. Ya vamos a ver qué se nos genera. Le he borrado un punto por ahí. Ahora ya vamos a tener un polígono de 5 lados, ya no de 6. Vamos a ver lo que se nos genera. Bueno, ahí está. Se me genera un polígono de 5 lados. Y pues nosotros podemos elegir las coordenadas de los vértices de nuestros polígonos de esa forma. Ahora, vamos a dejar el polígono que teníamos al principio. Vamos a dejar ese polígono porque con eso vamos a seguir trabajando. Pues lo que sigue es de que, bueno, podemos cambiarle la escala a
a nuestro plano, ¿verdad? A nuestra figura, mejor dicho. Le podemos cambiar la escala a nuestra figura. De pronto pues nos queda muy achatadita la figura y lo queremos hacer un poco más estirada. De pronto está muy estirada y la queremos hacer un poco más achatadita, o digamos de pronto está muy pequeña y la queremos hacer un poco más grande, o está muy grande, un poco más pequeña. Bueno, podemos hacer cualquier cosa, es decir, lo podemos manipular a nuestro antojo. Y eso lo vamos a hacer, vean esta que está acá y vean esta que está acá. Es semejante, ¿verdad? Semejante esta con esta. Y pues eso, como lo hacemos. Vamos a la siguiente lámina, que es esta parte de acá. Y eso pues lo vamos a hacer con este comando que está acá. El xcal y el iscal. Entonces, perdón si no pronuncio bien eso en inglés, pero pues estamos hablando de la escala en X y estamos hablando de la escala en Y. Entonces, en este caso, bueno, esto lo vamos a explicar un poco más adelante, lo vamos a hacer primero uno por uno, pero bueno, ahí está ya. Entonces podemos, digamos, cambiar la escala tanto en el eje X como escala en el eje Y, o escala en X o escala en Y, al mismo tiempo. Lo podemos hacer solamente en una, eso va a ser las diapositivas de más adelante, pero aquí le cambiamos de escala a 2. Es decir, esta figura que está acá, pues es, digamos, el doble de esta figura que yo tengo acá, porque la escala que le he puesto tanto en el eje X como en el eje Y, pues es 2. Y entonces, bueno, esa figura pues es la misma que acabamos de hacer. Ahora, bueno, aquí está, esta figura es la misma, pero ahora solamente le he cambiado la escala en el eje X. Entonces, al cambiarle la escala en el eje X, le he puesto la escala igual a 2. Acá, la escala igual a 2. Vean que la hizo achatada la figura. Es decir, los movemos 2 unidades en el eje X por 1 unidad en el eje Y. Entonces por eso la figura quedó más jalada o más achatada, ¿verdad? Ahora, ¿y qué tal si le cambiamos la escala en el eje Y? Entonces, al cambiarle la escala en el eje Y, pues me va a quedar un poco más estirada. Y es esta que está acá. Entonces podemos, así como cambiarle la escala tanto en un eje o en el otro de manera individual, en el eje X o en el eje Y, pues podemos cambiar la escala así como vimos al principio en ambos ejes. Incluso, bueno, a lo mejor quizás no digamos, no queremos conservar su figura, sino que, su forma, sino que pues queremos moverla, digamos, 2 unidades en el eje X, 3 unidades en el eje Y, entonces nos va a quedar un poco diferente, pero más grande. Entonces, las podemos mover al antojo como nosotros queramos, y pues es interesante saber de que lo podemos hacer de esa forma. Vean, o sea, eso lo escribimos entre corchetes después de haber escrito el Begin Text Picture. Entonces, después de haber escrito eso, pues escribimos corchetes y agregamos la escala. Pues ya sea una, X, ya sea escala en el eje X o la escala en el eje Y, o en ambas escalas. Entonces eso nos permite hacer más grande o más pequeña a una figura. Bueno, luego tenemos la siguiente, que esa que está ahí pues es un recuadro, ¿verdad? Digo, es un cuadrado. Entonces es un cuadrado donde aquí tenemos las coordenadas, el 0,0, el 0,3, el 3,3 y el 3,0 y por último el 0,0, es decir, hemos hecho una figura simple cerrada y en este caso es un cuadrado de longitud 3, le podemos decir 3 centímetros. Bueno, si manejamos los centímetros, ¿verdad? O 3 unidades, mejor dicho. Entonces, esta figura pues yo la puedo hacer más grande. Vamos a hacer lo mismo, la puedo hacer más grande en el eje X, es decir, acá le he puesto una escala en el eje X de 3, es decir, por 3 unidades que tiene de altura la figura, tiene 9 unidades acá. Es decir, por cada unidad hacia el eje X son 3 unidades hacia el eje Y. Entonces acá tengo 3 unidades y acá tengo 6 unidades. Por eso me ha quedado ahora un rectángulo, ya no es un cuadrado, me ha quedado un rectángulo. Entonces, eso porque le he puesto 3 de escala 3
en el eje X. Pero si le cambio la escala en vez del eje X al eje Y en 2, entonces tenemos este rectángulo de esta forma, donde esas 3 unidades que están acá equivalen a estas 6 unidades que están acá, es decir, a una unidad en el eje X, 2 unidades en el eje Y. Eso lo tenemos de esa forma. Ahora pues si le cambiamos la escala tanto en el eje X como en el eje Y, 3 en el eje X y 2 en el eje Y, pues vamos a tener una figura como esta que está acá. Es decir, nos movemos 3 unidades en el eje X por 2 unidades en el eje Y. Y entonces acá tenemos 9 unidades y acá tenemos 6 unidades. Entonces así podemos ir jugando siempre con la, con la escala. Pues ahora que ya vimos cómo hacer, digamos, segmentos de líneas rectas, vamos a ver cómo generar las flechas. Vamos a ver cómo generar flechas. Acá tenemos tres flechas, es decir, una hacia la derecha. Entonces, para dibujar una flecha, vea que para dibujar una línea, no es necesario esta indicación que está acá. Simplemente es backslash draw y escribimos los puntos, ¿verdad? Así como lo vimos anteriormente. Pero ahora si le escribimos esto de manera adicional y vean que dentro de estos corchetes está un signo menos y un signo mayor, entonces eso lo que me indica es que quiero una flecha apuntando hacia la derecha. Luego la segunda lo que me indica es una flecha apuntando hacia la izquierda, y la tercera pues una flecha apuntando hacia la derecha, pero con un detalle al principio, que es esto que está acá. Entonces aquí hay 3 tipos de flecha y lo podemos dibujar de esta forma, es decir, no es muy complicado dibujar flechas. Entonces luego vamos a ver, luego lo que sigue es esta parte que está acá. Voy a comentar esta parte porque necesito que nos demos cuenta de algo. Vamos a ver ahí. Vamos a compilar nuestro código. Ahora, vean, si tenemos dos flechas que tienen su mismo origen, pues entonces las podemos generar de la siguiente forma. Es decir, no podemos hacerlo de manera separada, es decir, una flecha, en este caso una flecha que va del 0,0 hacia el punto 3,0, y otra flecha que va del 0,0 hacia el punto 0,2. O sea, podemos dibujar las dos flechas por separado, así como vimos en esta parte de acá, es decir, para generar esta flecha. Pero pues si ya sabemos que las dos flechas tienen su mismo origen, pues simplemente lo que hacemos es escribir ahora el signo menor y el símbolo mayor, y dentro de esos dos signos escribir el signo menos. Luego pues escribimos una terna de coordenadas, y en la de en medio pues vamos a escribir donde parten las flechas. Entonces vean que tenemos 0,2, que es un punto donde llega una flecha, es decir, un extremo, y el punto 0,0, que es el punto de origen, y el menos 3,0, que es el punto donde llega la otra flecha. Entonces esto lo podemos cambiar, es decir, digamos que yo quiero que vaya al 3,2, por decir algo. Entonces pues esa flecha esta que está aquí de manera horizontal pues va a cambiar un poco, pero siempre va a tener el mismo origen, ¿va? Si nos fijamos, es decir, si conocemos que dos flechas van a partir de un mismo punto, entonces lo podemos hacer de esta forma. O pues, como les repito, podemos generar una por una. Entonces esto pues nos evita estar dándole doble indicación acá, y también pues nos permite solamente poner el mismo punto de origen tan solo una vez. Ahora voy a dejar esto como estaba, porque cuando vi que tenía estas dos flechas de manera, una vertical y la otra horizontal, y luego sabemos que ahí hay un ángulo de 90. Entonces yo pensé, bueno, entonces puedo generar un plano, porque sabemos de que los planos pues los generamos
con unas flechitas en la punta, ¿verdad? En los extremos, para indicar de que eso va al infinito. Bueno, tanto el eje X positivo, negativo, el eje Y positivo, negativo. Entonces a todo le indicamos flechitas para indicar que eso pues se va al infinito. Entonces esto pues prácticamente me puede servir como plano, ¿verdad? Entonces al final vamos a ver, más adelante vamos a ver cómo agregar este texto. Entonces le puedo poner acá eje X y acá Y o X o Y. Y entonces esto ya me sirve como plano. Y bueno, ya sabemos que este es el 0,0, pues entonces luego podemos, por ahora lo que hemos visto es generar flechas y generar circunferencias, cuadros. Entonces podemos generarlo después y ya tenemos un punto de referencia que es un plano. Pero entonces yo decidí escribir, digamos, otra indicación, de tal forma que me haga ahora una flecha hacia la izquierda partiendo de 0,0 y pues la otra flecha hacia abajo, siempre partiendo de ese punto. Entonces voy a utilizar el mismo comando. Entonces fue lo que resultó, pues fue lo siguiente, es decir, ahora ya tengo un plano, es decir, me puede servir como para un plano, o incluso se puede escribir, digamos, así como, vamos a ver, ajá, se pueden escribir, vamos a hacer acá voy a hacer otro ejemplo, vamos a ver, aquí, quiero ver, sí, voy a hacer un ejemplo acá, es decir, puedo hacer también esta parte. Vamos a ver esto, copiar, control B. Puedo hacer esto, incluso puedo generar una línea con dos doble flechas, es decir, a eso me quería referir, porque acá esto lo puedo ver como una sola línea en el eje X y también esto lo puedo ver como una sola línea en el eje Y. Entonces también puedo generar dos flechas que sean de manera perpendicular y una horizontal y la otra vertical. Y entonces lo que estoy haciendo pues prácticamente pues también generando un plano. Entonces voy a generar esta que está acá y lo que va a hacer esta indicación que he dado al principio me va a girar una doble flecha desde este punto hacia este punto. Entonces vean, ahí está. Y si se fijan allí, hay una flecha y también ahí hay otra flecha. Entonces puedo generar también digamos, doble flechas de esta forma. Entonces vean que podemos comenzar a jugar un poco con estos códigos, es decir, con lo que ya vamos aprendiendo. E incluso acá, pues, o sea, al final, si quiero, le puedo agregar una coordenada. Entonces le voy a dar una coordenada que vaya de 1 a 1 como punto de origen. Y lo que va a hacer, pues, esto se va a hacer un poco para acá y va a tener un punto de origen acá en el punto 1,1. Entonces eso es lo que va a resultar. Vean, ahí está. Entonces ahí tengo eso, es decir, puedo comenzar a jugar con estas flechas de tal forma que en algún momento pues vaya haciendo lo que yo, bueno, yo vaya haciendo lo que realmente quiero en mi figura. Ahora, lo que sigue pues prácticamente son, eh, bueno, ahí estaba eso, que era lo que les comentaba al principio y acá está las indicaciones. Es decir, yo puedo generar flechas, es decir, otra forma de generar un plano cartesiano, digamos, seguimos pensando en eso. Yo puedo generar flechas o doble flechas que se corten perpendicularmente, pues si me genera un plano. Y eso lo he hecho acá con esta indicación. He generado una doble flecha que va desde el 0,2 al 0,-2 y otra que va desde el menos 2,0 al 2,0. Entonces una perpendicular, otra vertical y pues sabemos que se corta en un ángulo de 90. Entonces eso es muy importante porque pues ya teniendo un ángulo de 90 ya me sirve como plano. Bueno, otra de las cosas que podemos utilizar para luego en algún momento cuando nosotros estamos trazando, estamos haciendo una figura, queremos resaltar una línea, o la queremos hacer un poco más gruesa o a lo mejor un poco más delgada. Entonces existen también como digo grosores, distintos grosores de línea. Entonces lo que vamos a hacer siempre es que después del backslash draw
vamos a escribir entre llaves, digo entre corchetes, esta indicación que está acá. Es decir, siempre son líneas y ya vimos cómo generar líneas, pero ahora si le queremos dar un cierto tipo de grosor, pues vamos a escribir esto. Ultratext lo que nos hace pues hacer una línea bastante gruesa, que es esta que está acá, la primera, y luego está el Veritext, que es la segunda, y está el text, y pues está esta otra que está acá. Entonces tenemos, quiero ver, tenemos 5 líneas, y pues esta que está acá, la cuarta línea que he generado, pues es un poquito más delgada que el grosor original, porque si se fijan a la última línea o la última indicación que le di aquí al código, pues no le di absolutamente ninguna indicación, solamente le hice que me generara una línea, que es la última que está acá. Y si nos fijamos acá, podemos darnos cuenta que la línea última es un poco más gruesa que la cuarta. Y a la cuarta sí le di una indicación. Entonces esto me lo hace delgado, esto es delgado, y luego esto que es grueso. Entonces ahí tenemos el ultra y tenemos el ver. Y entonces pues ahí podemos intercambiar o darle el grosor que a nosotros más nos parezca. Entonces es muy importante también a la hora de pues estar haciendo gráficos o utilizando tips. Luego hay otro tipo de más personalizado de darle ancho a los objetos, en este caso a las líneas. Eso lo vamos a hacer siempre en esta parte donde se le da las indicaciones, siempre en corchetes. Entonces, y lo vamos a hacer con este comando que está acá, que es la line width. Entonces, este comando lo que nos dice que vamos a hacer una línea de grosor 12 puntos. Entonces, siempre acá indicamos la línea donde va, y va a tener un grosor de 12 puntos. Ahora, es esta que está acá. Es esta línea que está acá, tiene un grosor de 12 puntos. Y pues la segunda indicación ahora es con 0.2 centímetros. Es decir, podemos hacerlo ya sea con puntos o ya sea con centímetros, podemos generar un grosor. Entonces, esta línea que es vertical, pues tiene un grosor de 0.2 centímetros. Pues le podemos cambiar el grosor. Entonces, si le damos por ejemplo, de a 0.5 centímetros, pues entonces va a ser una línea un poco más gruesa. Entonces podemos también personalizar de cierta forma nuestras líneas. Y entonces aquí está, vean que resultó más gruesa la línea. Entonces así le podemos también, digamos, personalizar nuestras líneas. Y fíjense que ya que vi esta manera de personalizar el grosor de nuestras líneas, y lo que sigue pues son los colores, dije, le voy a presentar los colores por segmentos de líneas, por pedacitos de línea. Entonces, antes de eso, de los colores, de hablar de colores, voy a hablar de esta última cosa, que son de las líneas punteadas o discontinuas. Entonces eso lo hacemos acá. Entonces lo hacemos con el dashed. Entonces con el dashed lo que hace pues, o dashed line lo que hace es una línea discontinua. Entonces el dashed genera la primera línea, esa indicación, y pues la otra indicación que le he hecho, si se fijan, la línea pues tiene su grosor un poco más que lo normal, y entonces por eso acá le he puesto ultra text. Entonces y luego la segunda pues el very thick, y la tercera, que si nos damos cuenta un poco, son puntos. Entonces, que es este que está acá.
esta última indicación que está acá. Entonces, es decir, puedo generar líneas discontinuas o puedo generar líneas punteadas. Entonces, eso pues va a depender de la indicación que nosotros le demos. Y acá tenemos acá esta indicación para ese tipo de líneas punteadas. Entonces, ahora sí, utilizando siempre lo que le dije anteriormente, bueno, hablando de colores, le podemos dar colores también, así como podemos hacer un poco más grueso una línea, así como podemos generar una línea discontinua o una línea punteada como para hacer un poco más énfasis en esa parte. Le podemos dar color, es decir, le podemos dar nuestros propios colores a nuestras líneas, nuestras figuras, lo que nosotros estemos haciendo. Y pues la manera de generar nuestro propio color es siempre entre corchetes. Después del backslash draw vamos a poner el color que nosotros queramos. Entonces en esta parte, si ya nos fijamos desde hace rato, hemos venido utilizando los nombres de las cosas, de los objetos en inglés. Entonces en este caso es gray, es gris. Entonces lo que hemos hecho es pintar una línea de color gris, otra línea de color rojo, red, y otra línea de color azul, que es blue. Entonces hemos creado pues 3 líneas horizontales pues de esos colores. Entonces así podemos ir generando líneas de diferentes colores, de los colores que nosotros queramos. Y entonces les voy a presentar, digamos, una cierta cantidad de colores, que está acá. Entonces, ¿cómo generé estos colores o estas cosas? Bueno, ya se los expliqué. Pues ya que vimos cómo generar, personalizar colores a segmentos de línea, pues estos que están acá son segmentos de línea. Y pues le he dado el grosor de 12 puntos. Entonces le he dado un grosor de 12 puntos. Acá tengo Vean que una cosa muy importante también que hay que mencionar, que acá en esta parte de las indicaciones, pues yo le puedo dar una indicación o característica, puede ser. Yo le puedo poner una característica o varias características. Entonces, en este caso, pues lo que sigue, pues ya sabemos, es decir, con 2 coordenadas en donde voy a trazar una línea desde una coordenada a la otra. Y acá tengo las, digamos, propiedades. Entonces tengo color azul para la primera y tengo pues una línea de grosor número 12 puntos. Entonces es esta que está acá. El azul, 12 puntos. La segunda es red, green, cyan. Entonces magenta, yellow, black, gray. Entonces así vamos creando todos estos colores de esa forma. Vean la cantidad de colores que tenemos para nosotros, pues, digamos, elegir el que más nos parezca. Entonces, pues tenemos acá el violet, purple, tenemos el pink, orange, olive. Entonces tenemos varios colores por acá. Eso pues nos sirve para generar los colores en algún momento. Bueno, entonces vamos a continuar con esto y vamos a hablar ahora un poco sobre lo que son las curvas. Ya vimos, digamos, cómo generar un polígono, y también pues se nos hizo también no muy difícil pues generar un cuadrado. Entonces, pues vamos a ver otro tipo de generar un cuadrado o un rectángulo, que es este que está acá. Este rectángulo lo vamos a generar con la siguiente indicación. Vean que es azul, es decir, entre las indicaciones le voy a dar que color azul acá y le voy a generar de la siguiente forma. Voy a escribir el punto que es este que está acá, un punto donde va a estar anclado donde va a estar posicionado mi rectángulo, que es el extremo inferior izquierdo, y voy a darle la indicación de rectángulo en inglés, o sea, rectangle. Entonces, vamos a escribir rectangle y acá como coordenadas vamos a escribir 2 parámetros. El primero, es decir,
a el 1.5 va a ser la longitud en el eje X, es decir, la longitud de nuestra base, si lo vemos así. Y el segundo va a ser la longitud de la altura, que es esta parte de acá. Entonces, si nos damos cuenta, con este comando, lo único que podemos generar son rectángulos, ya sea verticales o horizontales, dependiendo de los parámetros que escribamos acá. Entonces, la otra opción que las había dado al principio, del cuadrado que habíamos generado, los dos cuadrados que habíamos generado, ¿verdad? En la primera presentación diapositiva y después en una de las que seguían, pues ahí podemos generarlo con la inclinación que nosotros queramos, los cuadrados, pues ya sabiendo las coordenadas, ¿verdad? Porque por medio de coordenadas lo generamos. En este caso, pues lo podemos generar simplemente dando las longitudes y el punto donde va a estar anclado, pero pues se nos va a generar uno, ya sea horizontal o vertical, o un cuadrado, si realmente los dos parámetros acá en este par ordenado coinciden, digo, son iguales. Entonces, ese es el único detalle con respecto a ocupar de rectangle a pues hacerlo de la otra forma. Voy a borrar esta que de acá, que no me funciona. Y vamos a ver, lo que sigue, pues ya vimos que cómo podemos generar una circunferencia, en este caso lo diferente a la circunferencia que generamos al principio de la presentación fue de que ahora podemos ocupar este comando de radian. Entonces acá le hemos escrito entre corchetes rad igual a 1, un circle, acá le hemos puesto un circle y pues el centro del circle es, de la circunferencia es este que está acá. Entonces el 3,05 y le hemos dicho que la pinte de color rojo y pues también que la haga a este grosor. Entonces ahí tenemos una circunferencia pues de un grosor bastante grande y bueno, color rojo. Y radio 1, centro 3,05. Entonces podemos generar también una circunferencia de esa forma. Ahora esta cosita que está acá, esto que está en verde. Vean, esto es un arco, pues acá nos dice la indicación, arc. Entonces es un arco en donde esta coordenada que está acá, esta que está acá, el 6,1, es donde parte el arco, que sería el extremo que está acá, donde parte el arco, que es este extremo, y entre corchetes lo que vamos a poner es lo siguiente. Vale, pongamos un poco de atención acá porque luego vamos un poco, digamos, al principio es un poco raro de entenderlo, pero creo que después no es muy complicado. Vaya, nuestro arco va a estar situado en una circunferencia de radio 1. Ese es el primer parámetro que le vamos a dar. Vamos a irle cambiando detalles, porque imagínense que, vean, voy a pintar un punto en esta parte de acá. Vamos a ver. Voy a pintar ese punto. Ya vamos a ver cómo pintar puntos. Ya, bueno, creo que aquí quizás se lo voy a decir ya de un solo para que no haya ningún problema. Aquí, en vez de esta indicación, lo que voy a hacer es pintar un punto. Voy a escribir acá. El punto va a ser donde va a partir, para que nos fijemos mejor cómo se va a mover, dependiendo que cómo se va a mover nuestro arco, pues dependiendo de la manipulación de nuestros parámetros. Entonces voy a pintar el punto S, que es el 6,0, ahí. Y, entonces esto que está acá, lo que está acá dentro de este corchete, es fill, que significa rellenar o llenar. Entonces estoy haciendo una circunferencia, circle, le estoy diciendo que me da una circunferencia,
En el centro 6,1 y de radio, o sea, radius, de 0.055, es decir, prácticamente voy a tener un punto, ¿verdad? Entonces vamos a compilar bueno, los puntos los podemos generar de esa forma. Voy a compilar mi código y me tiene que aparecer el punto. Ahí está. Entonces ahí está el punto que acabo de pintar. Y eso lo he pintado para que nos fijemos en cómo funciona nuestro arco. E incluso, vamos a ver. No, está bien ahí. Voy a cambiar el radio de nuestro arco para que nos demos cuenta. Le voy a pasar de 1 a 5. Entonces, ese radio, pues ya lo dije, es el radio de la circunferencia en donde está situado nuestro arco. Entonces, al darle copilar, nos dimos cuenta de que ahora tenemos un arco bastante grande. Es decir, a medida que le cambiamos el radio, así va a cambiar el arco. Bueno, lo vamos a dejar así, ya se ve un poco mejor, digamos. Ahora, ¿qué hacen los siguientes parámetros? Aquí dice start. Entonces, start de empezar, ¿verdad? Y luego tenemos angle de 90. Quiere decir que nuestro arco va a empezar en el ángulo de 90 y va a terminar, acá dice en angle, en el ángulo de 135. Bueno, vamos a recordar un poco cómo medir un ángulo. Para ello voy a trazar dos flechas que sean perpendiculares y que me sirvan como plano. Entonces la vamos a escribir acá. Vamos a ver, voy a ir acá para solamente ir a copiar y a pegar cómo generar las flechas. Entonces acá voy a copiar estas dos indicaciones que son de las flechas que nosotros pintamos al principio y me voy a situar acá donde les estoy dando la indicación de la figura que tenemos. Y sé que el centro de yo quiero que las dos flechas pasen por el centro de esta circunferencia que tengo en rojo, porque aquí les voy a explicar lo que quiero hacer. Entonces lo que voy a hacer es, como sé que mi circunferencia tiene centro en el punto 3,05, entonces voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir desde el punto, aquí sería 3, voy a ir desde menos 1 a 3 y voy a ir a 5 y aquí sería 3. Vamos a ver, y luego acá siguiente, que ese sería el horizontal, voy a ir desde menos 2 y en este caso es 0.5 y voy a ir a 2, o mejor dicho a 5, y me voy a ir como al 0.5. Ya vamos a ver cómo nos queda esto. Pues si nos hemos equivocado, pues lo arreglamos, no hay ningún problema, solo hay que esperar un poco a que esto se compile. Entonces esto para ver realmente cómo empiezo. Uy, aquí vaya, esta sí me quedó bien, esta que está acá arriba no me funcionó para nada. Entonces lo que iba a cambiar era esto, aquí iba a ser 3, acá también iba a ser 3 y aquí iba a ser 3 y aquí le voy a poner menos 1. Creo que ahora sí, ya vamos a tener lo que queremos. Y vamos a esperar que termine de cargar esto. Ahí está. Entonces ahora ya dibujé un plano en donde esta circunferencia roja me quede, el centro de la circunferencia quede en el 0,0. Entonces vamos a ver cómo medimos el ángulo en donde empieza. Recordemos que los ángulos nosotros los medimos en sentido antihorario de las agujas de reloj.
Entonces recordemos que, y también lo medimos tomando como un extremo del ángulo, digamos, un lado del ángulo, el eje X, y pues el otro lado pues va a ser dependiendo del ángulo que nosotros le demos, pues una línea pues con ese ángulo. Entonces, en este caso, como hemos dicho que el ángulo va a empezar desde el ángulo de 90 y sabemos que justamente en esta línea vertical con esta línea horizontal, es decir, ambos ejes forman un ángulo de 90, entonces nuestro arco va a empezar justamente en la intersección esta que está acá, es decir, en la intersección de la circunferencia en rojo con el eje Y positivo. Entonces, imaginemos que nuestro ángulo acá fuera 45. Entonces, si fuera 45, mi arco empezara como por acá, en donde tendríamos un ángulo de 45 de la sí, ¿verdad? Un ángulo de 45 de aquí empezara, va a empezar y pues terminaría pues dependiendo del ángulo que nosotros le diéramos. Entonces, en este caso tenemos un arco de circunferencia que piensa con un ángulo de 90 y termina en un ángulo de 135, que es este que está acá. Entonces, así generamos un arco de circunferencia, dando los parámetros del radio, de la circunferencia en donde está el, el, el arco, y le damos el ángulo en donde empieza y el ángulo en donde termina. Entonces, es decir, al final yo le puedo cambiar coordenadas a esto. Si yo acá tengo una circunferencia de centro 3,05 y de radio 1, pues entonces este punto que está acá, ese punto que está ahí, va a ser el punto, vamos a 3, le vamos a sumar 1, 4.0. Entonces imagínense que yo acá empiece, no, sería 4.05. Entonces vamos a mover eso. Entonces imagínense acá yo le pongo 4, vamos moviendo, y acá le pongo 0.5. Y radio, le voy a poner radio 1 porque tengo una circunferencia de radio 1. Y le voy a decir que empiece con un ángulo de 0 y que termine con un ángulo de 90. Entonces yo creo que acá ya sabemos qué es lo que nos va a generar, ¿verdad? Nos va a generar un arco de circunferencia que va a comenzar en este punto y va a terminar justamente acá, en el eje, tocando el eje Y. Entonces, con las indicaciones que le he dado, es justamente eso lo que me ha hecho. He empezado un arco desde ese punto porque prácticamente he dicho que empiece en el ángulo 0, es decir, y el ángulo me lo empieza a contar con un lado del ángulo acá en el eje X positivo, entonces acá terminó en 180. Entonces, digo, con un ángulo de 90. Entonces imagínense que acá yo le diga que termine con un ángulo de 270, por ejemplo. Entonces usted sabe de que un ángulo de 270 va a llegar hasta este extremo. Entonces acá voy a formar un arco que va desde este punto hasta, hasta acá. Entonces ya se dieron cuenta de que por medio de este comando yo puedo generar también circunferencia. Claro, es más complicado, ¿verdad?, que generar una circunferencia como la roja que tengo acá. Pero, pues, son comandos que también nos sirven generar circunferencia. Entonces, si le doy acá 360, pues ya sabemos que me va a generar una circunferencia completa de radio 1 y pues un arco que va a empezar en el 0,0, es decir, que va a empezar con un ángulo en 0 y que va a terminar con un ángulo de 360. Es decir, va a comenzar en el mismo punto que va a terminar en el mismo punto que comienza. Y aquí está la circunferencia, es decir, tenemos dos circunferencias que son concéntricas con el mismo radio, ¿verdad? Es decir, el mismo lugar geométrico y pues generada de dos formas diferentes. Claro, la última forma, como es para generar un arco, pues es un poco más complicado por todos los parámetros que le tenemos que dar, pero
pues podemos dar cuenta de que podemos generar las cosas de diferentes formas. Bueno, vamos a continuar con esto. Bueno, ya vimos cómo generar un punto, ¿verdad? Es decir, lo vamos a escribir entre corchetes, el fill, y ya sabemos que eso es llenar, y luego el radio de la circunferencia que hemos creado. Es decir, aquí tenemos una circunferencia chiquitita de radio 0.055. Entonces, pues así podemos crear puntos. Luego, lo que sigue, pues hay otro comando por ahí que nos permite, si tenemos una figura esquinada, entonces nos permite hacer, digamos, redondeo en la esquina. Entonces rounded corners, entonces esa opción nos da el rounded corners, lo que nos hace pues hacer redondeo en la esquina. Y pues acá lo que le he dado text, lo que nos hace es el grosor, ¿verdad? Text es el grosor y el purple es el color. Y pues acá esta indicación que estaba al principio es que me genere una doble flecha, ¿verdad? Es decir, con el mismo origen, que el origen prácticamente es este que está acá, es el 0,0. Si se han fijado, yo lo tengo en un mismo plano, ¿verdad? Digo, en una misma diapositiva, pero están en diferentes planos. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tengo un end figure y he comenzado un begin figure. Es decir, todo lo que esté dentro del begin figure y end figure va a estar en un solo plano. Pero pues si yo tengo en una misma diapositiva, pues dos entornos de figure, entonces vamos a tener dos planos diferentes. Eso es muy interesante también. A lo mejor en algún momento podemos o queremos en un documento que no sea Beamer, un artículo, un libro, poner dos figuras a la par, pues entonces uno lo vamos a hacer en un begin figure y el otro pues en otro, para que no tengamos el problema de... A lo mejor si hacemos las figuras en el mismo plano, pues podemos dar la impresión que son dos figuras a la par y las tenemos en el mismo plano. Bueno, pero eso ya es cuestión de cada quien. Entonces, aplicando siempre esa parte o ese comando del rounded corners, pues hemos generado acá un rectángulo con el comando rectangle, y pues le hemos dado color azul y le hemos dado este grosor. Entonces es este que está acá. Pues eso para hacer esa parte. Ahora, ¿cómo generamos una curva? Eso prácticamente es casi lo último de lo que vamos a analizar en esta presentación. Vean que acá tengo una curva y pues le introduje estos puntos, los extremos de esta curva y sus coordenadas, para que nos demos cuenta en algo, porque luego cuando vi esto dije, está medio complicado, pero luego intenté hacer una figura y bueno, no me salió, pero ojalá aquí resulte. Porque vean, al final como que no es muy complicado entenderle a cómo generar esta figura. Vamos a ver. Esta figura que está acá se genera con esto que está acá. Es decir, hay un punto, acá está la indicación. Hay un punto, prácticamente la figura la he generado solo con la primera línea, solo en la primera línea. Entonces basta entender la primera línea para luego pues poder generar una figura. Luego lo que sigue prácticamente, lo segundo es un punto. El tercero también es un punto. Es decir, estos dos son puntos. Ahí tenemos las coordenadas, que prácticamente son las coordenadas de donde comienza nuestra curva y donde termina la curva. Y las otras dos indicaciones, las últimas dos indicaciones, son para etiquetar. Entonces vean, vamos a hacer tres cosas de un solo. Bueno, ya lo de generar un punto ya lo vimos en la diapositiva anterior, pero bueno.
Acá vimos cómo generar los puntos, es decir, siempre lo vamos a dar el mismo radio. Si lo queremos un poco más chiquitito, pues le damos un radio más pequeño al punto, si no, pues lo dejamos así. Eso va a depender de nuestro gusto. Y luego, cómo generar estos etiquetas, digamos, el texto en el gráfico. Entonces, esto que está acá son las coordenadas del punto son las coordenadas del texto prácticamente. Eso que está aquí son las coordenadas del texto. Luego lo que está entre llaves es lo que vamos a escribir. En este caso lo que yo he escrito es las coordenadas 0,1. Entonces eso es lo que va a estar entre llaves. Va a ser el texto prácticamente. Entonces repito. Este va a ser la posición de mi texto. Y lo que está entre llaves va a ser el texto que yo escriba. En este caso yo he escrito las coordenadas de esos dos puntos. Y esto que está aquí significa abajo. Es below. Significa que nuestro texto se va a situar justo abajo de este punto donde he dicho que va a estar situado. Entonces eso es lo que significa esta indicación que le damos acá entre corchete. Entonces, bueno, vamos a, después de haber dicho cómo introducir el punto, cómo introducir este texto, ya vamos a ver un poco más sobre la introducción del texto en los gráficos, en la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver esto, cómo hemos generado esta curva. Yo al principio pensé que era la raíz de algo, porque parecido como a la raíz de x, algo así. Entonces, dije, bueno, pero nos damos cuenta de que, bueno, este punto, el 0,0, es el punto donde comienza, y el 2,1.5 es el punto donde termina nuestra figura. Ahora, ¿qué es lo que le hace a dar esta curva? Es esto que está acá. Dice out 90 y in 195. Entonces dice, vamos a salir o a partir con un ángulo 90 en este punto que está acá. Vamos a partir con un ángulo 90. Ya vimos cómo son los ángulos, ¿verdad? Ya vimos que comienzan en el eje X y se van moviendo de manera contraria a las agujas de reloj. Entonces, dependiendo del ángulo, pues así nos vamos situando. Entonces, si decimos que va a empezar en este punto con un ángulo de 90, pues sabemos que va a empezar de manera perpendicular al eje X. Entonces, allí va a empezar la figura. Y luego la figura se curva dependiendo de la llegada del ángulo que en el punto de finalización de la curva. Porque vean que la curva termina con un ángulo de 195. Entonces 195 sabemos que está justamente en el tercer cuadrante. Entonces en el primer cuadrante están los ángulos del 0,90, en el segundo están los ángulos de 90 hasta 180 y en el tercero están los ángulos de 180 a 270. Entonces sabemos que este ángulo está en el tercer cuadrante, entonces por eso tiene esa llegada a ese punto. ¿Y qué tal si nosotros digamos, para ver un poco mejor eso, le cambiamos parámetros? ¿Qué tal si necesitamos que llegue con un ángulo de 90? Digamos que sí, con el ángulo con el que salió, así que llegue. Entonces vamos a ver cómo nos va a generar la figura. Lo único que se va a mover es la figura, los puntos y el texto que le hemos puesto allí, eso va a estar igual, no se va a mover. Lo que se va a mover pues va a ser la figura. Entonces vean, ahí está. Es decir, partió con un ángulo de 90 y llegó con un ángulo de 90. Entonces como que ya vamos viendo cómo es el comportamiento de la figura dependiendo de los parámetros que nosotros le vamos introduciendo. Pues entonces, al tener dos puntos, yo puedo hacer una figura que vayan por 4 puntos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, elegimos el punto de partida, es decir, antes yo elegí que tienen que tener, vean, la curva tiene flechita tanto al inicio como a la llegada. Entonces, eso pues es la primera indicación que está acá. Luego, este es el grosor, ya vimos, y el sign es el color.
Entonces es el color que tenemos acá. Y este punto 0,1 es el punto de partida. Luego tenemos el punto 1,1, que es este que está acá, el 1,1. Entonces, para la curva que comienza en el 0,0 y termina en el 1,1, va a tener un ángulo de partida y un ángulo de llegada. El ángulo de partida es el ángulo de 90 y el ángulo de llegada es un ángulo de 45. Entonces vean cómo está de pronunciada la curva ahí, ¿verdad? Parte con un ángulo de 90 y llega con un ángulo de 180. Bueno, luego vamos a tener otra indicación. Dice aquí to. Entonces tenemos la siguiente. Entonces la siguiente pues va a partir del 1,1, va a llegar al 2.5,0. Entonces del 1,1 va a partir con un ángulo de 0. Entonces vean el ángulo como empieza. Y va a llegar con un ángulo de acá, con un ángulo de 180. Entonces vean, ahí está la pronunciación de la curva. Acá tenemos esa indicación, 0 y un ángulo de 180. Entonces ahí está, parte un ángulo de 0 y acá el último tramo vamos a escribir siempre tú y vamos a escribir la última indicación. Y pues al final escribimos el punto este donde va a llegar, que es el 4,1. Entonces otra vez, va a empezar con un ángulo de 0 y va a llegar con un ángulo de 135. Entonces así podemos generar una curva que pase por varios puntos y nosotros le podemos ir dando los ángulos con la cual vaya partiendo de un punto y con el cual vaya llegando, y así con el cual vaya partiendo del otro punto y con el cual vaya llegando. Todo lo que está después en todas estas indicaciones pues prácticamente son los puntos donde me estoy moviendo, que los he pintado, y pues son el texto, son las coordenadas, y le he puesto siempre que se sitúe el texto bajo el punto. Claro, si este punto yo le he pintado acá y simplemente a ese punto voy a hacer referencia a mi texto, pues yo le pongo que se sitúe debajo y ahí están todos los puntos, o todo el texto está justamente abajo de los puntos. Ahora ya me hice una pregunta. ¿Qué tal si con estos o con 4 puntos yo quiero generar una circunferencia? ¿Cómo van a ser los ángulos que le tengo que poner a cada una de las curvas para que me genere la circunferencia? Entonces vamos a hacer esa parte, es decir, al final con todo lo que hemos visto acá de las curvas, ya sabemos cómo generar una circunferencia, pues de manera fácil, es decir, no cuesta nada. A esta altura ya no nos tiene que costar nada. Luego yo dije, bueno, vamos a probar y vamos a ver cómo o qué resulta. Para eso voy a dejar esa figura tal cual está. Entonces voy a copiar esta parte de acá y voy a trabajar en la siguiente, en esta que voy a pegar acá. Entonces es muy interesante porque prácticamente esas ideas de si podemos generar o no, eso nos ayudan en cierta forma a practicar y afianzar los conceptos. Entonces voy a hacer una circunferencia que pase por el punto 0,0, 1,1, el 2,1, no, vamos a ver, quiero ver, sí, el 2,1 y el y el 1,-1. Ajá, vamos a ver. Voy a situar primero los puntos. Y luego voy a vamos a ver, ¿qué hice? Ah, aquí estoy. Esta parte es la que he pegado, bueno, aquí. Entonces voy a cambiar los puntos. Voy a cambiar los puntos, el 0,0, 1,1 y el otro punto va a ser el 2,0, ¿verdad? Y el cuarto punto va a ser el -1, no, el 1 en X y el -1 en Y. Vaya, vamos a, estas mismas coordenadas van a ser la posición de estos puntos. Entonces acá tengo el 1, el 1,1 y pues acá voy a tener el 2,0, ¿verdad? El 2,0 y por último voy a tener el 1, -1.
Vaya, vamos a darle copiar a esto para ver. Simplemente estoy posicionando los puntos y su texto, ¿verdad? Sus coordenadas. Y luego pues vamos a ver los ángulos de la curva. Entonces aquí la tengo ya. Tengo los puntos ya situados. Tengo los puntos ya situados. Si estamos bien. Y luego pues necesito las coordenadas, digo, los ángulos de partida y de llegada a cada uno de los puntos para que se me genere la curva. Veamos que la primera parte, que sería esta parte de acá, digamos en el segundo cuadrante, en la curva, la curva generada en el segundo cuadrante, ya está en forma de circunferencia. Es decir, parte con un ángulo de 90 en el punto 0,0 y llega con un ángulo de 180 en el punto 1,1. Y si nos fijamos, acá en el punto de partida, vamos a ver, ya no le cambié las coordenadas. Es decir, este era 1, este era 1, menos 1. Y el siguiente era 2,0. 2,0. Es decir, le estoy cambiando ahorita el texto a los puntos, porque prácticamente los moví de posición. Los moví de posición, pero no les cambié el texto. Entonces es muy importante. Si copiamos y pegamos, hay que tener cuidado de hacer las cosas bien. Entonces, bueno, ya va a cargar. Ahora estamos analizando, ahí está bien. Estamos analizando el punto de partida. Yo creo que acá no me va a quedar una circunferencia. O sí. Bueno, no me va a quedar una circunferencia. O sí, va a ser una circunferencia. Bueno, ahora, ya sé que el ángulo con el cual parte del 1,1, aquí le voy a situar al 1,1 al 2,0, al 2,0, con el ángulo que parte es el ángulo de 0. ¿Con qué ángulo tiene que llegar acá? Tiene que llegar con un ángulo de 90. Entonces, si yo le cambio un ángulo de 90, entonces se va a producir lo siguiente. Vamos a ver. Se va a producir lo siguiente. Luego voy a tener este problema, ¿verdad? Ahí está. Aquí está. Entonces ya tengo una semicircunferencia. Ahora lo que necesito, pues los de los otros. Entonces vean que acá, pues no es una cosa que se diga que está bien pronunciada, ¿verdad? Porque, claro, con el ángulo que llegó, entonces partió con otro ángulo, está la flecha medio rara. Pero como lo vamos a cambiar no hay ningún problema. Entonces, ¿con qué ángulo tienen que empezar? Del 2,0 al 1, menos 1. Entonces tienen que empezar con un ángulo de 270, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner, bueno, acá sería las coordenadas, sería de coordenada 1, menos 1. Ahí tiene que llegar. Pero el ángulo que va a partir va a ser de 270 y va a llegar con un ángulo de 0, ¿verdad? Llega acá con un ángulo de 0 para que me vaya generando lo que yo quiero. Entonces, vean que el objetivo que yo ando persiguiendo es generar una circunferencia con esto que acabamos de ver, cómo generar las curvas. Entonces, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Solo me hace falta una última parte. Entonces vean, yo estoy generando ya la circunferencia. Me hace falta la última parte y entonces lo que voy a hacer es, bueno, agregarle acá otra indicación. Le voy a poner to y al final la indicación y termino con la coordenada de 0,0, que sería este de acá, ¿verdad? Sería 0 acá y aquí sería 0, que sería el punto de llegada, y parto del 1, menos 1 con un ángulo de ¿qué? Voy a partir con un ángulo de 180, ¿verdad? Entonces ya seguimos la idea, y voy a llegar con un ángulo de 270. Con ese ángulo tengo que llegar para que pues me genere la circunferencia que yo ando buscando. Entonces vean, este va a ser un ejercicio, digamos, que no lo hubiese hecho, pero pues son cosas que
que a uno se le meten en la cabeza y luego pues es difícil que se la saque. Entonces pues ya tengo generada una circunferencia utilizando estos comandos, es decir, esto que está acá, y pues resultó, ¿verdad? Resultó. Entonces se fijan aquí en este punto pues están las dos flechas. Si yo le quito esa indicación, pues no tendría esa flecha, y pues ya generé una circunferencia utilizando pues esta forma de hacer curva. Entonces, bueno, tenemos las últimas partes, que son las siguientes. Aquí lo que vamos a hacer es un rellenado de área. Entonces ya dijimos que llenar es esta palabra de fill, y luego le ponemos igual al color con la cual queremos llenar nuestra figura. Luego acá pues tenemos el grosor de la figura, pues, y pues la figura que hemos generado, que en este caso pues es un rectángulo, y lo que hemos hecho a ese rectángulo, que tiene coordenadas o está anclado en el 0,0 y tiene parámetros de longitudes, de base y altura de 1,1. Entonces prácticamente tenemos un cuadrado. Vean, lo hemos llenado de rojo, entonces por eso es fill red. Entonces le hemos llenado ese cuadrado de rojo, y pues ya sabemos que esta indicación que está acá es para el grosor, ¿verdad? Luego lo que sigue, la siguiente figura, pues prácticamente tiene la misma indicación, las mismas dos indicaciones, es decir, un llenado de rojo, el grosor de la figura, pues del máximo grosor, y le hemos dado color rojo. Es decir, al final, como el rellenado y el entorno es rojo, pues entonces no le vemos como el primer rectángulo, es decir, no le vemos color al entorno, ¿verdad? Ambos son rojos. Y pues eso. Luego a la siguiente, pues la figura le hemos dado el color, al entorno le hemos dado el color azul, y pues también el llenado de esta figura o de este triángulo, pues también es de color azul. Entonces pues no pasa nada. Luego acá hemos generado un círculo, digamos, pequeñito, casi un punto, ¿sí, verdad? Que solamente le hemos puesto fill, que es llenar, y pues lo ha llenado de color negro. Entonces automáticamente le llenado de color negro. Vamos a ver, esta parte de acá, ¿qué tal si solo le dejo como fill? Vamos a ver qué estaría pasando. Y el último que está acá, pues hemos creado o hemos situado dos rectángulos en la misma, digamos, uno entrelapado, ¿verdad? Este no lo hizo nada. No, pero quiero ver qué hice. Esto fue la segunda figura. Vamos a ver qué fill red. Sí, vamos a ver el primero. Vamos a quitar el primero. ¿Qué estaría pasando? Vamos a ver qué estaría pasando si solo le quitamos. Ahí está. Si solo le quitamos o si solo le dejamos fill, entonces lo que nos va a hacer esta indicación va a ser pintarlo todo de negro. Todo de negro. No es necesario que le ponga fill igual a black. Entonces solamente fill y lo pinto todo negro. Esto se me acaba de generar porque vi que solo le pusimos fill al círculo y prácticamente lo rellenó de negro. Entonces también al lado de esta otra figura lo rellenó de negro. Luego tenemos la indicación del Ultratech. Entonces esto pues tiene su grosor, ¿verdad? Su grosor máximo, claro, no se ve porque es negro, porque cuando tenía relleno rojo sí lo veíamos bien. Entonces esa parte, bueno, si aquí le podemos poner red para no cambiarlo, pues no lo vamos a correr.
Y aquí lo que hemos hecho es generar un rectángulo o llenarlo de color anaranjado, y el otro rectángulo llenarlo de color blanco. Entonces es interesante que veamos eso. Vamos a ver qué tal si cambiamos esta parte, que vamos a ver qué es lo que sucede. Es decir, espérame. Ajá, voy a comentar esto porque simplemente lo copié, y vamos a compilar esta parte para darnos cuenta que cómo es la indicación que nos da. Es decir, si lleva las indicaciones paso por paso, ahí está. Entonces las indicaciones las vas recibiendo paso por paso. Primero pintamos un rectángulo de color blanco y luego pintamos un color de anaranjado. Entonces, como primero pinto el color blanco y por último el del anaranjado, entonces quedó el del anaranjado sobre el rectángulo de color blanco. Pero si hacemos las indicaciones al revés, como estaba al principio, entonces primero pintaba el anaranjado porque es lo primero que se leyó, y luego pues pinta el color blanco. Entonces, esto lo acabo de hacer para que nos demos cuenta. Es decir, si en un dado caso nosotros queremos, digamos, no queremos el blanco al sobre, sino que lo queremos detrás del anaranjado, pues podemos dar la otra indicación primero. Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta, interesante. Luego vamos a lo siguiente. Ya vimos lo llenado de las figuras. Y bueno, esa es toda otra parte. Es decir, acá lo único que hemos hecho pues es generar una figura como la acabamos de ver. Va a partir del 0,0 al 1,1, ángulo de partida, ángulo de llegada, y luego pues trazamos líneas, ¿verdad? Del 1,1 al 0.85,0.15, y del 0.15 de estas coordenadas al 0,0. Entonces hemos creado una curva cerrada acá, y esa curva cerrada de esa forma pues también la podemos rellenar. La rellenamos en la siguiente indicación, es decir, hacemos una figura, digamos, en el mismo plano. Acá la hemos hecho en el mismo plano, pero simplemente está desplazada. Pero en este caso ahora sí le hemos puesto la indicación de fill in yellow. Entonces hemos llenado la figura con color amarillo. Y pues la última pues solamente tiene la indicación de fill yellow y no tiene la indicación de grosor. Entonces nos rellenó toda la figura con color amarillo. Entonces eso es con respecto al llenado de figuras, lo podemos hacer de esa forma. Y con respecto al etiquetado, pues es lo último que vamos a mencionar, que esto pues, prácticamente es muy importante, porque muchas veces nosotros podemos tener una figura en donde el texto no necesariamente quede bien abajo de esa figura o de ese punto. Entonces, que a lo mejor pues queda bien al extremo izquierdo, al extremo derecho, o pues sobre las coordenadas de donde va a estar situada nuestro texto. Vean en este caso, esto que está acá. Vean, el punto está justamente en medio del texto. Y he citado el punto para que veamos el punto en donde vamos a anclar el texto. Es esta parte que está acá. Yo he generado, ahí he generado dos líneas, digamos un plano. Luego generé el punto con el radio 0.025 y generé la etiqueta. Y le puse la etiqueta que va a estar en el punto 1,1, es decir, el punto donde he generado, las coordenadas donde he generado el punto. Y como texto le he puesto yes. Entonces vean, acá justamente ha situado el texto en el centro del punto que yo he pintado. Entonces prácticamente yo le puedo cambiar coordenadas a este punto para mover el texto. Es decir, esa puede ser una opción.
yo le puedo poner acá en el eje Y 1.1 o 0.5, por ejemplo, 0.5, y pues se me va a mover 0.5 unidades hacia abajo el texto del punto 1,1. Eso es lo que va a suceder. Vean, acá está, pero a lo mejor me queda muy abajo, tengo que moverlo a un 0.75. Entonces, ya que queda un poco más arriba, o a lo mejor lo quiero un poco más a la izquierda, pues le tengo que cambiar la coordenada en el eje en la parte de las abscisas, le tengo que cambiar la axis. Entonces lo puedo mover de esta forma. Ahora, para mover, digamos, el texto a la izquierda, a la derecha, arriba o hacia abajo, existen los siguientes comandos. Vamos a ver lo que sigue. Aquí está. Entonces, esta que yo tengo acá es below, que significa below, significa abajo, ¿verdad? Y entonces lo que hace, si yo le escribo esa indicación, vean que estoy en esta parte, si yo le escribo esa indicación acá entre corchetes, antes de colocar la coordenada del punto donde yo voy a posicionar el texto, lo que hace esa indicación es ponerme justamente por debajo del punto de una distancia razonable. Es decir, ya no voy a andar buscando yo coordenadas para situar mi texto del punto al cual quiero hacer referencia o al cual quiero poner etiqueta, sino que automáticamente me lo coloca. Y vean, la distancia que me lo ha colocado está muy bien. Entonces, así como me lo puede colocar hacia abajo, me lo puede colocar arriba, a la izquierda o a la derecha, utilizando esos comandos, esas indicaciones. Entonces, left, right, right, y lo de arriba, que es above. Entonces, de arriba, abajo, izquierda o derecha. Entonces, así se sitúa el texto, pues, al extremo del punto, es decir, dependiendo de cómo nosotros lo queramos. Entonces, eso es muy importante, digamos, en algún momento cuando tenemos una figura y lo queremos situar en ciertas posiciones, y para no andar buscando su posición, ya sabemos que puede quedar bien a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, pues le ponemos cualquiera de esas indicaciones. También existen otras 4 indicaciones para poderle escribir el texto. A lo mejor arriba no quede bien, ni tampoco abajo, ni tampoco tan a la izquierda ni a la derecha. Entonces, pero quede entre, digamos, arriba a la izquierda, o arriba a la derecha, abajo a la derecha o abajo a la izquierda. Entonces ahí tenemos esta indicación. Entonces tenemos, por ejemplo, esta above left, es decir, ¿verdad? Y dijimos que era arriba hacia la izquierda. Entonces tenemos estas otras opciones para luego poner la etiqueta a un punto, y eso pues lo escribimos acá, ¿verdad? Entre corchetes. Luego pues acá tiene el color y luego las coordenadas y lo que va el texto. Entonces así le podemos agregar textos a la figura. Bueno, esto ha sido todo por ahora, así que creo que fue una mini introducción a lo que es el entorno al generar figuras con esta herramienta que es Tix. Espero que les haya servido y bueno, pues ojalá no hayan quedado muchas dudas, pues si se han quedado, pues igual me pueden escribir y yo con gusto les ayudo, les contesto. Y bueno, gracias, nos vemos en el próximo video.